Muy buenas tardes. Nuevamente estamos saliendo al aire con el programa Saúl Enríquez Buscando la Verdad. Es el número 44. Quiero empezar en esta tarde pidiendo disculpas por un inconveniente involuntario que surgió anteanoche. Mandamos los videos, se creía que todo estaba bien, ¿no? Pero recibí una llamada de un hermano de la iglesia indicándome que prácticamente el video estaba incompleto, que solamente contenía 3 minutos 22 segundos, cuando en la realidad ocupaba un espacio de 30 minutos y unos segunditos más. Entonces, en vista de eso, me vi en la necesidad de 4 personas, estaba seguro de que estaba incompleto, pero del resto no lo sabía. Entonces fue necesario enviarles a todos, ¿no? Que más o menos abarcan unas 30 personas entre hermanos y amigos. Entonces, hoy en la tarde, con las debidas disculpas lógicamente, hoy en la tarde vamos a ver un estudio de mucha importancia, como es la oración. Concepto de oración: petición, ruego, súplica, según la concordancia bíblica. Acto de elocuencia, razonamiento pronunciado en público con la finalidad de persuadir a los oyentes o mover su ánimo. Súplica que se hace a Dios para alabarle o pedirle favores. En concreto, la oración es la comunicación con Dios, siendo un Dios dispuesto a escuchar las oraciones de los hombres como género y sus respuestas dadas por Dios. Podemos decir que las oraciones y las respuestas están incluidas en el plan de salvación. ¿Qué implica esto? Que desde la creación del mundo, si bien es cierto, Dios solamente escucha a los íntegros de corazón. Vamos viendo la primera cita, Salmos 18, Salmos del capítulo número 18, los versículos 41, 18, 41. Ya tenemos acá, 18:41, dice: clamaron y no hubo quien salvase, aunque Jehová, pero no los oyó, aún a Jehová, pero no los oyó. Es decir que clamaban y no hubo quien salvase, aún a Jehová, pero no los oyó o no los escuchó. Más adelante, en el Salmo 66:18, se va a aclarar esto un poquito más. Entonces estamos comprobando que no todas las oraciones que eleva el género humano llegan a los oídos del Señor. Si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Esto dice Salomón. Entonces, por eso decimos que Dios escucha solamente a los íntegros de corazón. Vamos a ver Proverbios 15:29. Proverbios 15:29. Nos dice de la siguiente manera: 15:29. Jehová está lejos de los impíos. Jehová está lejos de los impíos, pero Él oye la oración de los justos. Parece que aquí está la respuesta a esta situación, ¿no? Jehová está lejos de los impíos, es decir, a los que no son íntegros de corazón, pero Él oye la oración de los justos.
la oración de los justos. Vamos a ver en unos 2 versículos más, 28, capítulo 28, el versículo 9. Aquí está la razón por la cual, decía yo, las oraciones del género humano no todas llegan arriba. No, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Entonces estamos viendo, mis queridos amigos y hermanos en la fe, que prácticamente para elevar una oración, primeramente Dios exige que nosotros estemos dentro de su ley, obedeciéndole. Caso contrario, no sirve absolutamente de nada. Vamos al Nuevo Testamento, en el Evangelio según San Juan, el capítulo 9, el versículo 31, nos dice de la siguiente manera: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. A ese oye. Es decir, que prácticamente no todas las oraciones, repito, y me perdonen la redundancia, llegan arriba. Voy a leer una vez más, ¿no? Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Bueno, veamos en Santiago, el capítulo 4, Santiago 4, los versículos 3 y 4. Santiago, el capítulo 4, los versículos 3 y 4. Aquí está otra de las respuestas que es importantísima. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Notemos nosotros en estos versículos que prácticamente tenemos que estar encuadrados ya en esta época, en la era cristiana, en la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Pero muchos manejan la Biblia según sus propios intereses. Un poquito de acá, otro poquito de acá, en fin. Entonces, eso no es bueno. ¿Por qué? Porque prácticamente nosotros vivimos bajo la gracia, no vivimos bajo la ley de Moisés. Eso ya es de historia, eso ya prácticamente pasó. Bueno, sigamos viendo. A propósito de eso, vamos a ver en la era patriarcal cómo se empezó a buscarle a Dios. Veamos en el capítulo 4, el versículo 26, nos dice lo siguiente: y a Seth también le nació un hijo y llamó su nombre Nos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Este parece ser el principio prácticamente de todas hasta llegar a estos días. Vamos viendo el versículo o el capítulo 12:8. Nos dice: luego que pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó la tienda, es el caso de Abraham, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, edificó altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Ahí no dice ni oración, pero invocaban su nombre.
Y hay un pasaje muy importante, veamos el capítulo 26, el versículo 25, nos dice lo siguiente: y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abriendo allí sus siervos, y abrieron allí sus siervos de Isaac un pozo. Aquí ya nos encontramos prácticamente con el hijo de Abraham. Ya nos encontramos con el hijo de Abraham. Bueno, vamos viendo en la ley mosaica. ¿Cuándo empieza la ley mosaica? Más o menos en el año 2500, ¿verdad? 2500 antes de nuestro Señor Jesucristo. Antes de nuestro Señor Jesucristo. Y allí pues había los padres, había, como se dice, los padres de familia, los patriarcas, concretamente, ¿no? Veamos lo que nos dice Primera de Samuel 1, 13 al 17. Aquí tenemos el caso de una mujer que era en cierta manera a su esposo, quería tener familia, ¿no? Y no podía. Se trata de Ana, la madre justamente de Samuel. Dice, pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí, el sacerdote que era ahí, la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu siervo por una mujer impía, porque la magnitud de mis congojas y mi aflicción he hablado hasta ahora. Entonces, fíjense, Dios cuando aquí dice hablaba en silencio. Muchas de las veces para hacer una oración no es necesario abrir los labios según este texto. ¿Por qué? Porque el Señor conoce lo más íntimo de nosotros, lo más íntimo de nosotros. Bueno, veamos lo que en Primera de Reyes 8:28. Vamos a ir cronológicamente con los libros, ¿no? 8:28. Cuando Salomón iba, sí, parece que, bueno, veamos, con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a tu plegaria. Oye, oh Jehová, Dios mío, oyendo el clamor de la oración de tu siervo, que tu siervo hace hoy delante de ti, que tu siervo hace delante de ti. ¿Y qué era lo que quería prácticamente Salomón? Como efectivamente David propuso construir el templo, ¿no? Dice, una casa para Jehová. Pero al final quien construyó fue Salomón. Bien, en todo caso, vamos siguiendo más adelante. Veamos lo que nos dice en Isaías, en el libro de Isaías 1:15. Isaías 1:15. Nos dice lo siguiente, ¿no? Cuando extendáis vuestras manos, ojo, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Es decir, que a la gente que se da a la vida deliberada, podemos decir así, no escucha. Tampoco escuchará a la gente religiosa. No, porque religión no salva. Quien salva es nuestro Señor Jesucristo, pero dentro de su iglesia que Él compró a precio de sangre. Bien, vamos a ver, ya prácticamente veamos
los versículos 16 y 17, a ver. Dice de Isaías mismo, ¿no? Lavaos y limpiad, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agravado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Entonces, esas son las obras, en cierta manera podríamos decir, las obras de misericordia, que eso es lo que pedía, en este caso, en el Antiguo Testamento. Llegamos nosotros con esta situación a la época del Nuevo Testamento, pero veamos lo que nos dice en Mateo 23, 14. Mateo 23, 14. Hay ciertos condicionamientos para la oración, ¿no es cierto? Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. ¿Quiénes eran los fariseos? Eran gente religiosa que prácticamente no le recibieron a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí, ¿qué es lo que dice? Ay de vosotros, y un ay en la boca de nuestro Señor Jesucristo debe ser muy duro. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que devoráis las casas de las viudas como pretexto y hacéis largas oraciones. Y que dice, por esto recibiréis ¿qué? Premio. No, mayor condenación, dice, ¿verdad? Quiero ver un texto que es muy importante en Lucas, cuando el ángel se presenta a Zacarías. Lucas 1, capítulo 1, versículos 5 al 13, vamos a leerlos rápidamente, ¿no? Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías del sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, que era a las 3 de la tarde, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Fíjense que ya fuera de todo, ¿cómo se podría decir? De toda situación humana, en su vejez, Juan iba a tener un hijo, ¿no? ¿Pero por qué? Porque andaban ellos rectamente cumpliendo la palabra de Dios. Bien, entonces, ¿cuál sería la oración, ya para entrar en materia propiamente, cuál sería entonces la oración del Señor para el cristiano? Nosotros notemos en el Evangelio de Juan, el capítulo 17, el Evangelio de Juan, capítulo 1 al 6, vamos a leer. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti,
como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que me diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Notemos estos términos: el único Dios verdadero. Hay uno solo, pero el mundo religioso están llenos de imágenes, y eso es lo que más le fastidia, perdón, eso es lo que más aborrece Dios. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Entonces, a mí me parece que la oración prácticamente para el cristiano es la que encontramos aquí, justamente en este evangelio, ¿no? El capítulo 14, los versículos 13 y 14. Todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieras en mi nombre, yo lo haré. Pero aquí está un orden, un orden establecido, ¿no? Dice que hay que pedirle al Padre, pero ¿cómo? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en este punto, como que prácticamente todos están de acuerdo. Veamos los versículos 20 al 23. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y dijo, además, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. El que me ama, mi palabra guardará. La única manera de demostrarle nuestro amor a nuestro Señor Jesucristo y a nuestro Padre es guardando sus mandamientos. No hay otra manera. Y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Más claro de esto no puede haber. Y aquí hay una cosa importante, ¿no? En este punto, o con estos textos, todos están de acuerdo que esta es la oración vigente para estos días. Pero realmente, cuando ya el momento de orar, parece que se olvidan. ¿Por qué? Porque prácticamente yo he escuchado muchísimas oraciones que más o menos están así: Padre, Señor, te damos gracias porque por esto otro, bueno, Señor, y terminan diciendo: y en el nombre de Jesús. ¡Qué desconocimiento de la palabra! ¡Qué desconocimiento! Entonces nosotros tenemos que empezar por allí. ¿Quién es el Señor? Hechos 2:36. Hechos, el libro de los Hechos 2:36. Aquí vamos a encontrar, pues, a descubrir quién es nuestro Señor. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, Él es el intermediario.
Pero cuando decimos Señor, 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 y en el nombre de Jesús, estamos refiriéndonos a la misma persona, pues, o a la misma divinidad, si queremos decirle de esa manera con mayor respeto, ¿no? Justamente, porque Él también es un Dios. Ya, otro texto más, lastimosamente, vamos viendo Romanos 5:11. El propósito es acabar ese estudio hoy en la tarde. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios, nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ahora, cierto es que en el Antiguo Testamento, Dios era conocido como el Señor. Yo no creo que realmente, solamente voy a leer un texto por el tiempo. Daniel, el libro de Daniel 2:47. Él era el Señor, pero con la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Padre, Daniel 2:47. Notemos, un solo versículo creo que vamos a alcanzar a leer. Dice, y el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, el que revela los misterios. ¿Quién pudiese revelar este misterio? Es decir, que a Jehová Dios se le conocía como el Señor, se le conocía como el Señor de los ejércitos. Pero ya una vez en el Antiguo Testamento, Él ya pasa a ocupar otra situación. Ocupa el lugar del Padre. Y su Hijo Jesucristo, Él es nuestro Señor. Entonces, la oración correcta sería pedirle y decir, bueno, Señor, oh Padre, te damos gracias por esta reunión que hemos tenido y te agradecemos por tu Hijo Cristo Jesús o por nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Pero eso no hacen. Entonces hay una gran confusión para muchas personas que no saben a quién están orando. Si están orando al Padre, si están orando al Hijo. Y eso nosotros debemos de tener muy clarito en nuestra mente. ¿Qué más podemos decir? En el Evangelio de Mateo 17:15 vamos a ver la dignidad que estoy yo hablando, la dignidad de Jehová Dios, que ya en el Nuevo Testamento ocupa el lugar del Padre. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. He aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. A él oíd. ¿Cuántos encontramos aquí? Dios el Padre o Jehová, conocido como el Señor en el Antiguo Testamento, pero que ahora es el Padre. ¿Y a quién más? A su Hijo. ¿Y qué dice? Es mi Hijo amado, a él oídle. A él oídle. Y lo que es más, nosotros si vamos a Segunda de Pedro, en el capítulo 1, Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 16 al 18, nos dice lo siguiente. Segunda de Pedro, capítulo 1, los versículos 16 al 18. Porque no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra, la gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en cual tengo mi complacencia. Nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Entonces, esa es la manera prácticamente de orar.
Dice, Jesús dice, si algo quisieres que pidieras al Padre, pedid, pero pedid en mi nombre. Y eso es lo que el mundo religioso no lo hace. Solamente un comentario muy ligerito. Aún los miembros de la Iglesia de Cristo no se han escapado a este error. Yo hace años atrás vino un anciano de Quito, ¿no? Y yo, había visitado esa iglesia y me di de cuenta de eso, de que no sabían orar. Y aprovechando la presencia de este anciano, yo hice este estudio un poco más minucioso, sí. Y dije, han de poner en práctica ya. Después de eso volví a subir a Quito y solamente unos pocos acataron esa situación. Todo seguía igual. Entonces, en el nombre del Señor, hablemos, como dice la Escritura, si alguno habla, hable conforme a la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que le conozcamos, que hagamos la diferencia entre lo que es el Señor Jesucristo y su Padre. Por esta tarde, muchísimas gracias. La próxima semana estaremos saliendo vuelta.